Hola, bienvenidos a Viñetas. En Facebook, que es la red social que yo utilizo más habitualmente, estoy en varios grupos de cómic. Y en algunos pues participas más, en otros participas menos, en unos haces comentarios más o menos en serio y en otros haces un poco más el ganso, ¿no? Depende del grupo. Algunos ya saben más o menos a cuáles me refiero los interesados, ¿no? Y en uno de los que estoy, dedicado a cómics de prensa, hace unos días se subió una tira de Nancy de Ernie Bush Miller. Y hubo más de un comentario diciendo, pues esto es mejor de lo que me pensaba y tal. Y decidí hacer un vídeo, porque desde hace muchos, muchos años, es una serie que yo defiendo a muerte. Me parece una obra maravillosa y que ha sido muy, muy injustamente tratada por la crítica y por la historia, etcétera, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de Ernie Bush Miller, de Nancy, de dónde viene Nancy, quiénes autores vinieron después y un poco por qué defiendo tanto yo, en mi opinión personal, la obra de Ernie Bush Miller. Allá vamos. Empecemos un poco por el principio. Este año, 2022, se van a celebrar los 100 años del inicio de la tira Fritzy Rich. Fritzy Rich fue una tira que hacía un autor que se llamaba Larry Whittington. Fritzy Rich era la historia de una aspirante actriz en el Nueva York de los años 20 y se engloba en todo un tipo de tiras que surgieron en esos años. Tilly the Toiler, Positive Polly, que después fue Polly and Her Pals, fue antes de Blondie, por ejemplo, aunque después Blondie acabase derivando ya en una tira de prensa más familiar, tradicional, etc. Y eran historias con mujeres jóvenes que fumaban, que iban en coches, que salían de juerga y que tenían unas aspiraciones profesionales que no eran sencillamente casarse, tener hijos, ser amas de casa, etcétera, etcétera. Y fue algo que se dio bastante, bastante en esos años, ¿no? Larry Whittington dicen que se inspiró en su hermana Marjorie, que era una actriz de esa época y del Nueva York de esos años, ¿no? De Whittington, ahí cuando lees cosas de él, la verdad es que era un poco calamidad este hombre, ¿no? Porque se fueron una vez a nadar la hermana Whittington y un pobre desgraciado, y al pobre desgraciado le dio un calabre ahí en medio y se ahogó. Y la hermana también estaba mal, Whittington solo pudo salvar a la hermana, el otro se ahogó, investigación para arriba y para abajo. Pasan los meses y se van a una fiesta, la hermana y él y todo el mundo borracho y hay uno que le pega una patada a la hermana. Y Whittington no tiene otra idea que meterle un puñal o clavarle un cuchillo al tío ese, que no lo mató de milagro. Y se ve que la cosa al final se arregló poniendo pasta y ya está, no pisó cárcel ni cosas de estas, vale. Y años después Whittington murió con 39 años cruzando la calle porque lo atropelló un coche. O sea, una cosa, vamos, de lo más prosaica. Bueno, pues Whittington crea en 1922 esta tira y está allí hasta el año 25. El año 25, Randolph Hearst ve que la serie más o menos funciona y para fastidiar a la competencia le hace una oferta y se lo lleva con él. Whittington se fue para hacer una serie que se llama Macy the Model y que venía a ser como Fritzy Rich, pero en lugar de una actriz, una modelo. O sea, se rompió la cabeza el hombre. ¿Qué pasa? Que los responsables de la tira de prensa de Fritzy Rich se encontraban sin un autor. Así que empezaron a buscar y cogieron a un chaval que estaba allí desde hacía un tiempo y que tenían a mano, que era Ernie Bush Miller. ¿Quién era Ernie Bush Miller? Ernie Bush Miller era un chaval de extracción no precisamente rica. Su padre era un alemán que había emigrado a Estados Unidos, que había intentado hacer cosas en vodevil y tal, pero por problemas del idioma, de acento, no había llegado a poder hacer nada. Y que lo que pasó es que cuando Bushmiller acabó la escuela se tuvo que poner a trabajar. Realmente él siempre dijo que en su calle había 300 niños y allí al instituto solo fueron 2, ¿no? Todos los demás se tuvieron que poner a trabajar porque era lo que había, ¿no? Y le salieron 2 oportunidades de trabajo. Una era ser un marino en un crucero y la otra, trabajar de chico de los recados en la redacción de un periódico. Y, por suerte para los amantes del cómic, eligió la segunda opción. Allí estuvo haciendo
encarguitos diversos, iba haciendo algo, como había estudiado un poco de dibujo, hacía algún dibujillo, alguna cosa, y una vez le habían encargado que fuera a hablar con Harry Houdini, el mago, el escapista, y que este le hiciera un par de trucos y después él hizo unos dibujos explicando lo que había hecho Harry Houdini, ¿no? Y eso fue lo que le sirvió de arranque para poder sustituir a Whittington en la serie Fritzy Rich, donde estuvo hasta su muerte en el año 82, ¿no? Bush Miller estuvo así toda una serie de años, contando la historia de Fritzy Rich, sus pretendientes, sus novios, sus historias, y eran historias con un cierto continuará, ¿no? Y que tienen a veces un aire un poco a tiras de esos años como Little Orphan Annie o cosas de este estilo, ¿no? Había una continuidad. Con el tiempo, Bush Miller se casa y le sale un trabajo en Hollywood. Sigue haciendo Fritzy Rich, pero se muda a Los Ángeles, a Hollywood, donde está un año haciendo gags para películas de Harold Lloyd. Allí, pues, colabora con Harold Lloyd, va a fiestas de la casa de Harold Lloyd, conoce a Groucho Marx, a Edward G. Robinson, actores de la época, pero al cabo de un año decide volver y el año 32 se planta otra vez en Nueva York. Durante esos años, el año 29 ya había empezado a ver página dominical de Fritzy Rich. Al cabo de un tiempo se hizo un topper que sería Phil Fumble, que era como una versión, ¿cómo decirlo? Una autocaricatura de Ernie Bush Miller contando un poco su torpeza con las mujeres, etc. Una vez, otra vez en Nueva York, y centrado únicamente en hacer sus tiras, Bush Miller empieza a despegar. Porque al año siguiente, el año 33, aparece por primera vez Nancy. Nancy era una sobrina de Fritzy y venía a ser un personaje de usar y tirar para dar una idea a la protagonista y poco más. Pero poco a poco el personaje fue ganando peso, fue ganando cada vez más peso. Fue ya un coprotagonista. Y llegó un momento en que Fritzy Rich se convirtió en la secundaria de las historias, ¿no? Y esto duraría ya hasta el final de los tiempos, porque en el año 38 la serie, a petición de propietarios de periódicos, decidieron cambiarle el nombre de Fritzy Rich a Nancy, ya que era realmente la protagonista de las historias, ¿no? Encima, Phil Fumble también desapareció de las dominicales y Nancy ocupó su sitio. Y manteniendo Fritzy Rich su parte de las dominicales, pero cada vez más pequeña, ¿no? De repente la protagonista se convirtió en el topper de las páginas dominicales. Hay que mencionar también que ese mismo año, el año 38, fue la aparición de Slugo, que era un chaval pobre que vivía sin padres y que era un poco matón y un poco cascarrabias, pero que se convirtió en el coprotagonista de la serie y un personaje bastante entrañable. Bush Miller, aparte de Fritzy Rich, Nancy y Slugo, que eran básicamente los tres personajes constantes, con el tiempo llegaría a incorporar algunos personajes más. Algunos niños con los que se relacionarían Nancy y Slugo, ¿no? Como por ejemplo Rollo, que era un niño millonario, o Spike, que era el matón tarugo de la pandilla, ¿no? Pero bueno, son personajes que con el tiempo han quedado cada vez más olvidados. De Bush Miller se pueden decir un par de cosas curiosas respecto a su forma de trabajar. Para empezar, él siempre empezaba por la última viñeta. La última viñeta era la importante. Para él era el gag final, la resolución del gag, el punchline, o como le queráis llamar. Y eso era donde estaba la gracia de toda la tira. Y él tenía que asegurarse que esa última viñeta era perfecta. Y a partir de ese momento, él iba tirando del hilo para desarrollar hasta concluir en esa escena final, ¿no? Esto él lo tenía clarísimo y de hecho, por ejemplo, hay algún autor como Bill Griffith, el autor de Zippy, que dice que muchas de sus tiras funcionan tan bien al derecho como al revés, ¿no? Y no me quiero olvidar de sus horarios. Sus horarios eran un poco extraños. A él le gustaba trabajar de noche y levantarse tarde. Entonces él empezaba a hacer las tiras diarias, las 6 tiras diarias, el domingo por la noche hasta el martes por la noche. Él iba trabajando en esas 6 tiras y cuando las acababa las iba entintando un poco de aquí para allá para estar más o menos entretenido, ¿no? Después se cogía un día libre y después citaba 2 días para hacer la página dominical. Y esto lo hizo toda la vida. Ernie Bush Miller estuvo hasta el año 82 en Nancy.
y el año 82 lo dejó sencillamente porque se murió. Él siempre dijo que aunque le tocase la lotería, él haría la tira porque era lo que más le gustaba de este mundo, ¿no? Y murió allí con las botas puestas, encima del tablero, ¿no? Pero lo que pasa es que los últimos años ya estaba dirigiéndola, la estaba escribiendo, la supervisaba, pero ya no la podía dibujar porque tenía Parkinson y le era físicamente imposible. Para eso tenía dos ayudantes. Uno era William Johnson, que hacía las tiras diarias, y otro era Al Plastino, que hacía las dominicales. Lo de Al Plastino, la verdad es que choca un poco, porque Al Plastino muchos lo tenemos muy ubicado como dibujante de superhéroes de DC de la Silver Age, ¿no? Ya que fue el primer dibujante de Supergirl, el primer dibujante de la Legión de Superhéroes, el primer dibujante de Brainiac y que hizo un montón de colaboraciones en títulos de Superman y tal, ¿no? Pero bueno. Cuando murió Bush Miller, Johnson y Plastino estuvieron un poquito más, pero enseguida fueron sustituidos por Mark Lansky, que había sido el editor de la tira durante un tiempo. Lo que pasa es que Lansky, al cabo de un año o así, la dejó básicamente porque se murió también. Tuvo una enfermedad fulminante y a 29 años había muerto. O sea, fue una cosa como bastante inesperada. Esto hizo que un autor, que aquí bastante, algo de obra se ha visto aquí, con sus series Baby Blues o Thieves, Jerry Scott, cogería la tira, escribiendo y dibujando durante unos cuantos años, hasta que dos hermanos, los hermanos Gilchrist, Brad y Gil, ya la cogieron y estarían bastante tiempo. Brad no estuvo demasiado, pero Gil sí que estuvo hasta el final de su etapa. No es que sea especialmente memorable su etapa, pero sí que hicieron algo curioso, que fue recuperar a Phil Fumble, el antiguo protagonista de su tira, que al final lo reconvirtieron en noviete pretendiente de Fritz Rich y que había desaparecido en los años 60 ya definitivamente, lo recuperaron para, para la serie, y en la última página dominical que se hizo, Phil Fumble y Fritz Rich se acababan casando a ritmo de los Beach Boys, ¿no? ¿Qué pasó? Que se había decidido darle un impulso nuevo, darle un impulso muchísimo más moderno a la serie, ¿no? Después de los Gilchrist, vendría la autora que está en la actualidad, Olivia James. Eso es el primer tomo y único que haya salido de su material. James le ha dado un aire bastante indie y un poco extraño a la serie. Y la verdad es que tiene bastante gracia. Cuando se lo propusieron, ella le sorprendió bastante, pero sí que le interesó porque era fan de Nancy. De hecho, ella cuenta que en casa de sus padres hay un original de Bush Miller colgado ahí en su casa y que lo ha leído 10.000 millones de veces. Ella, el webcomic que estaba haciendo lo hacía con otro nombre. Olivia James es un seudónimo, no se sabe quién se esconde realmente detrás de este seudónimo. Incluso se comenta que ha cambiado algo el estilo. Hubo comentarios a ver si en realidad no era una mujer y era un tío, un equipo de tíos o cualquier cosa de estas, y ha tenido que hacer alguna aparición controlada de público, sin cámaras y sin no sé qué, para que se viera que no, que era una autora. En fin. Y le ha dado también una cosa que también ha hecho bastante bien, y viniendo de un webcomic y todo esto es comprensible, es darle un aire mucho más de siglo XXI, ¿no? Es decir, Nancy y Lugo pues hablan de Netflix, tienen problemas de adicción al móvil y cosas de este estilo, ¿no? Entonces es una cosa bastante actual en este sentido, ¿no? Olivia James ha incorporado también personajes nuevos a la serie, ¿no? Unas niñas mellizas, una profesora. Está metiendo cada vez más personajes y también metiendo elementos de inclusividad, ¿no? Lo que siempre está bien. Y no me quiero olvidar de una cosa. Bush Miller, tanto el día 1 de enero como el día del trabajo, siempre hacía unas tiras así como muy minimalistas para decir, uy, es que estoy muy cansado, hoy no quiero trabajar, hoy no tendría que trabajar o tal, y hacer un poco broma sobre esto, ¿no? Siguiendo un poco esta línea, Olivia James, un día del trabajo, lo que hizo fue decir, voy a mostrar 4 cosas que saldrán próximamente en Nancy. Y cogió 4 cosas que sabía que a los lectores más tradicionalistas le iban a tocar las narices, es decir. Y una de las cosas que hizo fue hacer a Nancy una especie de como de
de patinete eléctrico, con un móvil en cada mano, uno con un selfie y hablando en jerga súper contemporánea. Esto sabía que les iba a tocar las narices y esa imagen se acabaría convirtiendo en meme y haciéndose camisetas de esto, etcétera, etcétera, ¿no? En Estados Unidos las recopilaciones de Nancy han sido un poco escasas y son a veces complicadas de conseguir, ¿no? Yo os enseño un poco lo que hay. A ver, hace años aparecería este tomo, The Best of Nancy, que había escrito Brian Walker. Brian Walker es el hijo de Mort Walker, el dibujante de Beetle Bailey, por ejemplo, ¿no? Un clásico de las tiras de prensa de humor. Walker, aparte de después de haber trabajado en Beetle Bailey, cuando ya falleció su padre y tal, es un estudioso bastante serio de tiras de prensa y tiene bastantes publicaciones y ha tenido varios cargos relacionados con las tiras de prensa, ¿no? Este libro a mí me parece espectacular, me parece un libro perfecto para poder entender qué es Nancy, porque por un lado la selección de material es ideal y está todo categorizado por los temas, por los estilos, etcétera, etcétera. Y aparte está lleno de información sobre Bushmiller, sobre el trabajo de Bushmiller, las obras. Y hay después una serie de añadidos que están especialmente bien, ¿no? En este libro apareció por primera vez un texto corto que se llama Cómo leer a Nancy, escrito por Mark Newgarden y Paul Karasik. Paul Karasik, aquí supongo que muchos lo conocerán por eso de que fue el guionista de La ciudad de cristal, que dibujó David Mazzucchelli. Pero Mark Newgarden es también un dibujante que había trabajado en Raw y había trabajó también en los cromos de la pandilla basura, etcétera, etcétera. Y los dos son grandes admiradores de la obra de Bushmiller, ¿no? Entonces, aquí hay un texto donde ellos hablan de la importancia de Bushmiller como autor y cogen una tira y empiezan a analizarla y enseñando lo bien narrado, lo bien estudiado, lo bien compuesto, lo planeado que lo tiene todo para que todo funcione. La forma de las viñetas, la colocación de los bocadillos dentro de la viñeta, las masas de negro que hacen que dirija la vista el lector, etcétera, etcétera, ¿no? Es un texto estupendo. ¿Qué pasó con ese texto? Que años después, Karasik y Newgarden lo ampliaron. Hicieron un libro que se llama igual, como leer a Nancy, y que ganaría el premio Eisner a mejor obra de divulgación o de estudio, no sé exactamente el epígrafe, pero bueno, a mejor obra teórica, en pocas palabras, ¿no? Ya os digo, este libro, si no lo tenéis, es estupendo, porque ves muestras de todos los tiempos, desde los años 30, la primera aparición de Nancy, las primeras páginas de Fritz Rich que hizo, las sagas, algunas partes de sagas de los años 30, hasta que ya en los años 40 ya empezó el estilo que sería ya el habitual hasta el final de la vida de Bushmiller y de la tira en realidad, porque ha seguido así, con gags independientes unos de otros, ¿no? Sin tramas, sin continuidades ni nada por el estilo. Ya os digo, este libro, si podéis encontrarlo, maravilloso. Mi mayor recomendación. Otro que también es un enamorado de Nancy y de Ernie Bushmiller es Denis Kitchen. Denis Kitchen había hecho homenajes a Nancy en obras suyas, pero cuando en su faceta de editor, con la editorial Kitchen Sink, también editó varios libros dedicados a Nancy, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo unos cuantos. Este, por ejemplo, sería uno de ellos. Tiene la gracia esto de que es un flipbook y estaban más o menos tiras clasificadas por temática, ¿no? En este, pues, aquí habla de beatniks y hippies y vagabundos y tal, y en el otro, pues, son sobre las críticas que soltaba Bushmiller a dibujantes abstractos, surrealistas y todo esto. Pasan los años y Fantagraphics decide empezar a editar de forma completa, correlativa, cronológica las tiras de Nancy, pero empezando en el año 40. Este sería el primero. En cada tomo hay material de 3 años, las tiras diarias, no las dominicales.
y salieron 3 tomos. Yo creo que no van a sacar más, porque el último es del año 2014 y yo creo que para sacar el siguiente pues ya han tenido tiempo de prepararse, ¿no? Pero bueno, es una lástima porque esto también está francamente bien. Ni parece que no, ni lo van a reeditar y que es un poco complicado de conseguir, me está diciendo hoy un amigo. Bueno, no lo sé, pero si podéis conseguirlos también muy, muy, muy interesante. Y para acabar, ligado con Nancy, sería esto. Editado por Drown and Quarterly, los comic books que se hicieron en los años 50, principios de los 60, de Nancy por John Stanley. John Stanley no era ni Bruce Miller, evidentemente, pero es uno de los grandes, grandes autores de comic book de humor. Hace años, en una entrevista a Walter Simonson, él comentaba que él y su mujer, Louise Simonson, a veces discutían de quién era mejor, si Carl Barks o John Stanley. Walter Simonson opinaba que era Carl Barks, pero Louise Simonson opinaba que era John Stanley. John Stanley hizo un grandísimo trabajo en la serie de La Pequeña Lulu y cuando dejó La Pequeña Lulu cogió la serie de Nancy. Y la verdad es que no había mucha diferencia, ya que Lugo era una especie del Tabby de la serie de La Pequeña Lulu, Nancy se comportaba un poco como La Pequeña Lulu, pero bueno, la verdad es que reconvertir estos personajes tan sencillos de las tiras de prensa y crearles historias de varias páginas, lo hizo con bastante, bastante gracia, ¿no? Sobre todo porque incorporó un personaje que era Ona, que era una especie como de brujita con una familia en plan la familia Adams, no sé qué deciros, y que esto siempre le pudo sacar bastante, bastante gracia a todo el conjunto, ¿no? De estos tomos creo que han editado 4, si no me equivoco, y también es un material bastante interesante, ¿no? Hay que decir que, bueno, aparte de estos tomos que os he enseñado yo, en Estados Unidos durante muchos años se editaron comic books, pero la mayoría de comic books, aparte de este material de John Stanley o de algún otro puntual que podía pasar, eran recopilaciones del material de Ernie Bushmiller, ¿no? En España realmente no se ha editado casi nada. En los años 50 se publicó algo en alguna revista así de relleno. Hubo una revista de Junior de Snoopy que creo que también publicó alguna cosa, pero la mayoría del material de Nancy lo editó Novaro con el nombre de Periquita, ¿no? Este sería uno de estos números. Y aquí ya os digo, aquí había tanto material de John Stanley o de algún otro autor que hizo también comic books, junto a reproducciones de tiras de prensa, más o menos remontadas a color, etcétera, etcétera. La triste realidad es que hay bien poco editado de este personaje en España. Uno de los problemas que ha tenido Nancy, supongo que para este cierto olvido que se ha tenido con ella, tanto en Estados Unidos como aquí, es que muchos la han visto con cierta condescendencia, ¿no? La han mirado un poco por encima del hombro, pensando que sus chistes eran como muy tontos y ahí se quedaba todo. Es decir, Morris Horn escribió que Nancy era una tira que se hacía con un libro de chistes viejos y un par de sellos con la cara de Nancy y andando, por ejemplo, sin darse cuenta del poderío de diseño que hay en esas tiras, ¿no? De toda esa perfección narrativa que hay. Art Spiegelman decía que Nancy era una tira que costaba más no leerla que leerla. Que es algo parecido a lo que decía Wally Wood, que decía, Nancy es una tira que para cuando piensas no voy a leerlo ya te la has leído. Esta serie es de una legibilidad apabullante. Y esto se nota cuando empiezas a estudiar un poco cómo funciona esa tira, ¿no? El tamaño de las viñetas, las masas de negro, los diseños, el tamaño de las letras, la forma de las onomatopeyas, todo está pensadísimo para que se lea en un suspiro. Los personajes, todos los elementos que rodean a los personajes son casi icónicos, es decir, un árbol se hace de la forma más sencilla posible, para que nadie tenga ningún problema a la hora de leerlo, a la hora de confundirse, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de que en eso de que los chistes eran muy banales, etcétera, no sé qué deciros. Yo allí le he visto, creo que de los primeros autores que hacían chistes en plan meta, creo que estaba Bushmiller, ¿no? O sea, hay muchísimos chistes donde se hacen referencias de los personajes al autor o a que están dentro de una viñeta o manipulan elementos de la viñeta para conseguir un objetivo, cosas de este estilo, ¿no? Esto es súper, súper habitual.
En fin, que a mí me parece una tira con una eficacia narrativa insuperable. Con los años sí que ha empezado a haber un cierto, no te diré gran revival, pero sí una cierta defensa de esta serie por muchos autores, normalmente más o menos vinculados a movimientos más o menos independientes, underground o cosas de este estilo, ¿no? Igual que os decía lo de Art Spiegelman antes, también hay que decir que Bill Griffith, por ejemplo, en su tira de Zippy, ha hecho muchos homenajes también a Nancy y también la ha defendido en textos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay 40.000 autores que hablan muy bien de esta serie y la defienden, ¿no? Por ejemplo, Scott McCloud, que dice que Nancy es una de las pocas tiras que podría reducirla a un tamaño de sello de correos y entenderla y leerla perfectamente, ¿no? Iván Brunetti estuvo incluso a punto de dibujar la serie una temporada. Después, Gary Panther ha hecho portadas de Rogue donde cogía elementos de Nancy. Jerry Moriarty, también otro gran defensor de la obra de Nancy de Bush Miller y que incluso en un momento dado, hace años, cogió el teléfono y le llamó para poder hablar con él, etcétera, etcétera, ¿no? Como Bush Miller tenía a veces un punto geométrico, su línea era perfecta, impecable, las rectas, curvas, todo súper controlado. No era un dibujante de dibujar a pulso, empleaba herramientas para que las líneas fueran claras y precisas. Esto a mí siempre también me ha dado la impresión de que ha sido una influencia reconocida, ¿no?, en el estilo gráfico de Chris Ware. Pero bueno, esto ya es una paranoia mía. Y no me quiero olvidar tampoco de Dan Close. Dan Close, la edición de Fantagraphics, está básicamente toda hecha a base de los recortes de prensa que el hombre lleva coleccionando desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, hay que tenerle hay que plantearse un poco si toda esta gente se equivoca y es pura pose o si hay algo detrás. Yo creo que hay claramente algo detrás. Y espero que las imágenes que iré mostrando antes y después y durante este vídeo os hayan acercado un poco al trabajo de Bush Miller, ¿no? El diseño de las tiras está pensadísimo para no entorpecer la lectora y potenciar el gag. Y está a un nivel que creo que no es muy habitual en tiras de humor. Esto de defender a Nancy o acordarse de ella no es algo exclusivo de los autores americanos. Yo, por ejemplo, he visto algún homenaje también por aquí en autores europeos, que se ha podido ver en Nosotros somos los muertos, por ejemplo, o ahora mismo también me acuerdo de un cartel que se hizo para un cómic Nostrum que hizo Gaby Beltrán, donde había un homenaje también al personaje de Nancy, ¿no? Aunque nunca fuera una de las series más buscadas y más deseadas por los periódicos y tal, sí que tuvo una vida comercial importante y buena, ¿no? Y esto también hizo que algunos homenajes, algunas parodias llegasen. Hubo parodias en Matt y cosas de ese estilo. Hubo referencias en una tira muy famosa de Mafalda, que seguramente muchos recordáis. Y también fue motivo de un cuadro de Andy Warhol, ¿no?, que también tiene su gracia, ¿no? Y nada más. Espero que lo que os he contado, lo que os he enseñado, os haya interesado y o al menos hayáis pasado un rato entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud!